Es Rubén García Páez, director general de Columbia Threadneedle en España. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya que comenzamos una charla y vamos a hablar de inversión, me gustaría arrancar comenzando pidiéndole que haga una radiografía, una visión de mercado. ¿Cómo ven la situación en estos momentos? Bueno, vamos a ver, tenemos una situación, yo creo que en general buena. Históricamente llevamos 2 o 3 años con resultados de compañías buenas, los bancos centrales muy, digamos, positivos, acomodaticios, ¿no? Como dicen en algunos mercados, ¿no? Acomodando, dando mucha liquidez. Se sabía que esto en algún momento tenía que reducirse, ya hemos visto un poco las noticias de Estados Unidos, pero en general, exceptuando la inflación, que es un problema que evidentemente tenemos que monitorizar, bueno, pues las empresas están reaccionando, el reopening, la vuelta un poco a la normalidad, dependiendo de zonas geográficas, está funcionando en distintas velocidades, pero está funcionando. A la hora de preparar una cartera de inversión, preocupándonos pues eso, para buscar esas rentabilidades donde enfocar, ¿cree que es momento, por tanto, de apostar por empresas de calidad, sobre todo en estos momentos en los que se avecinan cambios? A ver, sin duda alguna, nosotros ahí no hemos cambiado el paso. El escenario un poco que tenemos de los próximos años es muy parecido a lo que vivimos después de la crisis financiera. No idéntico, pero vamos a vivir un entorno muy similar. Y cuando digo similar, me refiero a bancos centrales, aunque reduzcan esas ayudas, pero ayudando, digamos, al sistema. Una inflación que habrá que monitorizar, pero que en el largo plazo pensamos que no va a ser un problema. Y luego crecimientos, evidentemente ahora con el rebote más grandes de PIBs, pero un crecimiento dentro de lo que cabe en el largo plazo reducido. ¿Esto qué significa? Bueno, pues si tenemos crecimientos del PIB bajos, tenemos una inflación controlada y tenemos, muy importante, los tipos bajos, tenemos que buscar compañías que crezcan y que tengan algo diferencial, y ese tipo de compañías son las compañías que, bueno, el mercado llama quality growth, pero por hablar un poco más en castellano o en cristiano, ¿qué son esas compañías? Bueno, pues mira, estas compañías son muy sencillas, son aquellas compañías que independientemente del entorno puedan mantener un crecimiento, unos márgenes. ¿Y por qué lo pueden mantener? Bueno, porque son compañías que son diferenciales. Dígame usted un ejemplo, ¿no? Bueno, compañías, a ver, únicas, estaríamos hablando de un monopolio, pero son compañías que tienen un producto, un servicio que realmente es diferencial. ¿Es Apple diferencial? ¿Es Apple única? Bueno, pues es discutible, ¿no? Pero sí que hay unas compañías en todos los sectores, ¿no? Donde creemos que tienen esa ventaja, ¿no? Esa ventaja diferencial porque el producto es diferencial. La más típica en España, o que la gente, para que lo entienda, es, por ejemplo, Inditex, ¿no? Inditex es la única compañía que vende ropa en el mundo, no, pero sí que es única en el sentido que tiene una logística, una gestión del coste diferencial, y eso en ese sentido lo hace única, y al ser única permite que los beneficios en entornos también más complicados sean buenos. Me gusta, Rubén, que esté señalando y explicando, porque muchas veces se da por sabido algunas cosas en esa traducción, ¿no?, de los términos. Desde Columbia Threadneedle siempre están mirando ese estilo de inversión centrado en calidad y en crecimiento. Entre sus soluciones se encuentra ese fondo Global Focus, esa mirada puesta sobre esas empresas de calidad son referentes. Querría que nos hablase un poco de cómo se lleva a cabo, ¿no?, esa captación o localización de esas empresas con esa ventaja diferencial, y por tanto cómo se gestiona este fondo. Vamos a ver, el fondo, bueno, tenemos más de 100 fondos. Este fondo es un poco el buque insignia de la casa, porque seleccionamos las 40 mejores ideas del mundo. Yo creo que muy importante para los inversores es entender que hay un montón de oportunidades en el mundo, que no nos tenemos que centrar en el IBEX o en el Eurostoxx, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, va en nuestro ADN, la cultura un poco de Columbia Threadneedle, sí tener un view de lo que ocurre en el mundo, qué hacen los bancos centrales, cómo están los tipos, la inflación, pero es muy importante conocer de dentro a las compañías. ¿Y cómo lo hacemos? Somos una de las casas más grandes en el mundo, más de 600.000 millones de euros bajo gestión. Nos permite tener un número muy importante de analistas que van a las empresas, que conocen al equipo directivo, que conocen a los proveedores de esas empresas, que nos dan una información de dentro de la empresa propia del sector para entender si esa empresa es tan única o diferencial como decíamos o no. ¿Y qué es lo que hacemos? Una vez que esos analistas a nivel del mundo nos dan
no tanto una visión por país, sino de la empresa, digamos, generamos o gestionamos una cartera siempre diversificada que al final nos proponga 40, es sencillo, 40 ideas, las 40 mejores empresas que entendemos que lo van a hacer mejor en los próximos años. Estás de alguna manera ofreciendo el diagnóstico de cada uno de esos actores que forma parte de esa cartera, esas compañías de referencia, esos activos de valor que observan y que captan para a ofrecer esa composición en el fondo. Quería detenerme precisamente en lo que es la composición de, está señalando como esa diversificación, efectivamente, cómo se compone mirando geográficamente los mercados, sobre todo además en un momento en el que parece que vigilamos también las presiones inflacionistas, si de alguna manera ha repercutido en la composición de la cartera a la hora de, o precisamente por cómo va a lo que es cada una de las empresas a modo diferencial, se mantiene ajeno a esta situación. Sí, la pregunta es muy buena porque digamos que engarza con lo que somos, con nuestro ADN. Nosotros somos gestores a largo plazo. Si yo viniera aquí y dijera que después de años de análisis o meses, dependiendo de la empresa, por datos de inflación, cambio la cartera, sería poco congruente. Quiere decir que no miramos los impactos de la inflación en los resultados o en la empresa que estemos analizando. Evidentemente lo contemplamos, pero no hay un cambio, y esto es lo que realmente hay que transmitir un poco al inversor. No hay cambios tan rápidos en las empresas. Es decir, si yo considero que Microsoft, que es una de las compañías que tenemos en cartera, es diferencial, podrá afectar más o menos coyunturalmente la inflación, pero no puedo coger y cambiar radicalmente, salirme de Microsoft, vender todo Microsoft, ¿no? Entonces, creo que el factor tiempo en la inversión es muy importante. Ya sé que lo repetimos, insistimos, parece como muy obvio, pero luego nos dejamos llevar por el trading, ¿no? Bueno, esto ha ocurrido, entonces tengo que cambiar la cartera. En ese sentido nosotros somos, como digo, largoplacistas, porque el trabajo que lleva a analizar todas esas compañías no es sencillo, no es un trabajo de visitar un día una compañía y ya está, valoro la compañía, entro y salgo, no. Estamos hablando de realmente un análisis fundamental de conocer a las compañías, pero no solamente la parte analítica, el equipo directivo, los proveedores, los competidores, para intentar llegar a lo que decía antes. ¿Es realmente esta compañía única, es diferencial, que vaya a permitir un mejor comportamiento? Por lo tanto, sí, lo contemplamos, pero no estamos haciendo cambios drásticos debido a la inflación. No quiere decir que no demos importancia ni que vayamos a mirar la evolución de la inflación en los próximos meses en esas compañías. Me obligas, lo estás señalando de alguna manera, pero ya porque dejarlo más claro, ¿no? Porque estabas diciendo, nosotros somos largoplacistas, esto sí. Son un análisis sobre lo que es el potencial también, ¿no? El recorrido de una empresa de ese peso, de esa credibilidad. Este fondo Global Focus, esta composición de cartera, efectivamente, ¿cómo está diseñada en espacio de inversión? ¿A quién va destinada? Y bueno, estabas hablando de nombres, estamos hablando de Microsoft o Microsoft, Inditex, esos grandes nombres. No sé si prima algún sector o es que directamente son los nombres y no hay tampoco definir sectores. Bueno, evidentemente en la gestión de cualquier fondo siempre tienes un benchmark. En este caso, David Dadin, que es el gestor, le conozco desde hace 20 años y tiene una niña, bueno, muy guapa. Dice, este fondo lo gestiono para la universidad de mi hija, ¿no? Por decir algo. Buen objetivo, venga. Buen objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que él está mirando, evidentemente, compañías que lo vayan a hacer bien, no solamente este año, sino de forma continuada, ¿no? ¿Cuál es la composición actual? Bueno, es un fondo global, es un fondo de renta variable global. Quiere decir que buscamos compañías, digamos, en todo el mundo. Sí que es cierto que tiene un peso evidentemente grande ahora mismo en Estados Unidos, porque tiene un peso importante de un 30% en tecnología. A nadie se le escapa que creemos que la tecnología está, digamos, inmersa en el cambio, digamos, de crecimiento de todas las industrias, por lo tanto ahí hay que estar. Pero también, por ejemplo, invierte en Europa, ¿no? En compañías como, no sería Louis Vuitton, por decir algo que conozca, ¿no? el público. Pero siempre, como insisto, con ese factor de largo plazo
y no tanto del trading, no tanto del corto plazo, de voy a ver el último resultado, entro o salgo. Esa no es la filosofía de David Dadin. Y bueno, me preguntabas, ¿para quién va dirigido? Pues realmente es un fondo que va dirigido tanto a instituciones como a personas físicas. Es un fondo que se ha comportado extremadamente bien también en caída. Recordemos el último, ya se me escapa, ¿no?, con la pandemia, el último trimestre del 2018, si no me equivoco. Recordemos que hubo una corrección bastante, bueno, de final de año. El fondo se comporta muy bien. ¿Por qué se comporta muy bien? Porque las empresas que tiene son de mucha calidad. Lo hablábamos, ¿no? Son empresas de crecimiento y de calidad. Pero sí que tiene un peso, como te decía, importante en tecnología. Dentro de la tecnología nos gustan mucho semiconductores. ¿Por qué? ¿No? Hay, bueno, muchas gestoras intentando buscar cuál va a ser la compañía, no sé, en automoción, ¿no?, ganadora de todo eso. ¿Va a ser Mercedes? ¿Va a ser Tesla? Nosotros apostamos mucho desde hace ya tiempo por el tema de semiconductores. Tenemos una posición muy grande en Land Research desde un punto de vista de que la revolución industrial, la raíz de la tecnología, va a tener siempre un denominador común, sea en frigoríficos, en coches o en cualquier otro tema. Son los chips, son los semiconductores. Ahora, recientemente este año nos hemos dado un poco cuenta, pero esa apuesta nuestra venía desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque es un componente que vas a necesitar en todo tipo de sectores y es un componente que históricamente ha estado más barato. Entonces, en lugar de apostar por, bueno, va a ser Tesla, va a ser Mercedes, la ganadora en todo el tema de automoción eléctrica, ha apuesto por semiconductores. Ese sería un poco un ejemplo para entender cómo estamos viendo. Evidentemente esto no se hace un día para otro. Llevamos apostando en semiconductores varios años. Por lo tanto, son tendencias a largo plazo. No quiere decir que la cartera sea estática y que las 40 empresas sean todos los años las mismas. Efectivamente, cuando vemos una oportunidad mejor vendemos, o si hay un cambio en nuestro análisis fundamental de la empresa, vendemos. Pero hay cierta consistencia, y lo cual refleja que somos congruentes con lo que estamos diciendo en nuestro análisis a medio y largo plazo. Ese medio plazo que dice, ¿no?, para financiar la universidad de la niña es un gran objetivo, y esa mirada a la inversión largoplacista. Rubén García Páez, director general de Columbia Threadneedle en España. Ha sido un placer tenerle aquí en plató esta mañana. Muchísimas gracias y, bueno, enhorabuena por este buen comportamiento y por esa innovación. Muchas gracias. Muchas gracias.